¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción del programa Pedro Undurraga, socio de AGER Consultores. Pedro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Keno, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, también siempre con todos estos desafíos de las cosas que vamos haciendo y conociendo gente, a pesar de que algunos entrevistados son conocidos nuestros, pero no necesariamente sabemos exactamente qué es lo que están haciendo con tanto detalle. Y hoy día tenemos una invitada muy interesante, creemos que vamos a desarrollar un buen programa. Nos acompaña Brunella Vaso. Brunella, gusto saludarte y gracias por tomar un tiempo para conversar con nosotros y con quien nos sigue. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de tener este espacio para poder transmitir algunas experiencias profesionales Ya. y, bueno, y poder conversar de este rubro que es muy nuevo Perfecto. para algunas personas. Bueno, antes, para no presentarte, cuéntanos tú, cuéntale a nuestros seguidores quién es Brunella Vaso y qué hace hoy día Brunella Vaso. Bueno, yo soy, Brunella Basso, estudié en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, soy ingeniero agrónomo, egresé el 2006 de la universidad. Y bueno, mi especialidad en la universidad fue fruticultura, Ya, y por esos azares de la vida terminé trabajando en el negocio familiar, que por ya casi 30 años están ya, dedicados a la producción de semillas de hortalizas, híbridos ya. manuales de hortalizas, eh, principalmente pimentón, tomate, aunque hemos pasado por otras especies más como brócoli, flores. Pero nuestra columna vertebral de trabajo son las solanáceas, es el pimentón, y ese ha sido en el fondo nuestro soporte durante estos últimos 30 años. Oye, Venimos Brunella, con una... Dígame. pero qué interesante porque tú señalas que hace 30 años que llevas la empresa familiar. Es decir, estamos hablando de cuando tú entraste a estudiar agronomía, En el ya tenías, 96. ya tenías la empresa, Sí, ¿sí? de hecho, yo hice varias de mis prácticas profesionales y trabajos voluntarios de verano los hice acá. Algunos otros me fui a otro lado, salí a España a hacer algunas prácticas profesionales, pero la mayoría de los veranos los trabajé acá como trabajadora agrícola. Entonces Ya, empecé desde cero. De Mucha hecho, me experiencia. tocó supervisar el trabajo muchas veces de gente con la que yo trabajaba a la par en esos sí. veranos. Ah, Entonces, he partido desde abajo, la verdad, en los trabajos, haciéndolos primero y luego, en el fondo, entendiendo para qué y ya. posteriormente controlando, supervisando, planificando y programando las tareas agrícolas. Así que, Y en ese tiempo entonces tú ya conocías cómo funciona, más o menos, porque uno cuando está en el colegio o en la universidad no necesariamente sabe al detalle cómo, pero ve a los papás, en el caso de la familia, trabajando en esto y te empieza a llamar la atención ciertos aspectos. La producción de semillas ha sido siempre orientada a exportar para empresas que producen semillas. sí, la verdad es que sí. Las empresas con las que hemos trabajado a lo largo de todos estos años, que se han ido fusionando entre ellas en el camino, pero partimos con Semini, una empresa internacional, pero muy chiquitita, y sí, es siempre orientado a la exportación. O sea, Claro. los agricultores nuestros chilenos ocupan muy poco la semilla que nosotros producimos. La semilla que producimos se va a otros países, alguna vuelve Sí, como una nueva exportación, pero la mayoría sale a otros mercados. Y nos ya, hemos ido especializando en el camino. O sea, hace 30 años atrás, el negocio para nosotros es lo que ahora es el negocio a lo mejor para Perú, para Sudáfrica, para países que están en vía de desarrollo, y ahora ya en el fondo nosotros estamos trabajando para países súper puntuales y con sí, nichos súper específicos de producto en cuanto a calidad y en el fondo atributos que tengan la semilla como paquete tecnológico. perfecto. Brunella, antes de seguir adelante, cuéntanos cómo se llama la empresa. Esta empresa se llama Agrícola Queirolo. Eh, sí, desde hace ya, bueno, desde los ¿Dónde está inicios de ubicada? producción de semillas. Estamos nosotros en la zona de Limache, en la localidad de Yiu, así que Ya, estamos como unos 20 minutos de la comuna de Limache, digamos. Estamos dentro de la comuna de Limache, pero más a la periferia, más cercana a Olmué. claro. Ujú. Oye, yo escucho a Brunella, Pedro, y la encuentro empoderada totalmente en lo que está, ¿ya? Absolutamente, ya posicionada, con Sí. fuerza, con claridad en lo que está. Bueno, ahí vamos a ir conociendo en la conversación con Brunella cómo es un profesional que logra, ¿no es cierto?, posicionarse
y entusiasmarse. Te veo súper entusiasmado con lo que estás haciendo, o sea, lo transmite Sí. con fuerza, y vamos a ver los secretos entonces para llegar a eso, porque eso no es gratis, eso se trabaja y se Se desarrolla con trabaja. el tiempo. Es Así un que vamos trabajo a ir a una bastante pausa. intensivo. Vamos a ir a una pausa y vamos a conocer un poquito más de Brunella, de su inicio, cómo llegó a donde está hoy día. Vamos y volvemos. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Soy Gabriela Verdugo, socia de GEL Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Estamos conversando con Brunella Basso en estos secretos de la producción de semillas. Y bueno, es toda su historia previa, ¿no es cierto?, profesional. Pero tú querías hacerle una consulta a Brunella sobre esto. Sí, la verdad es que el tema de la multiplicación de semilla viene de hace tiempo, como ella misma lo comentaba, que su empresa lleva ya más de 30 años trabajando en esto. Ha ido evolucionando, ha ido cambiando en el tiempo. Creo que Chile se ha ido posicionando muy bien en este rubro. Pero mi pregunta era si efectivamente cuando ustedes trabajan en esta línea de hibridación, cuya parte técnica te la voy a preguntar de todas maneras un poquito más adelante, ¿trabajan con una empresa, con dos empresas, con tres empresas, o siempre se cautivan por una sola empresa internacional a quien ustedes le transfieren después la semilla híbrida? Bueno, eso ha ido cambiando en el tiempo. Cuando yo vi este negocio, bueno, en 2006, que yo estaba recién saliendo de la universidad y empecé a incursionar en esto, nosotros trabajamos con una sola empresa y la superficie completa del campo, o sea, las 20 hectáreas, ¿ya? Con una sola empresa que en ese momento era Semini. Había otra muy importante también que la tuvimos después años siguientes, que era Marasit, que también trabajamos muchos años con ellos. Pero usualmente los buenos agricultores y los grandes agricultores en un comienzo se casaban solamente con una sola empresa. Ya el negocio era muchísimo más rentable de lo que es ahora. Por lo tanto, bastaba con tener una sola empresa y sabían que la demanda era alta y todos los años iban a tener en el fondo programa suficiente para poder completar la superficie completa del campo. Eso ha ido cambiando y en vista de que también algunas de las dificultades que ha tenido este negocio a lo largo de los tiempos es que los programas o las demandas de semilla de otros países ha ido cambiando mucho de un año a otro. Y todo depende también de qué pase en el hemisferio norte. O sea, si ellos se sobreestoquean con producción de semillas, nosotros nos piden la siguiente temporada menos producción. Y eso ha hecho en el fondo que hemos tenido que incorporar nuevos competidores dentro de nuestra misma actividad. Y nos ha hecho tener que tomar la decisión de colocar una, dos, tres o hasta 4 empresas. Entonces, sectorizar el mismo campo, las mismas 20 hectáreas, con a lo mejor diferentes tipos de empresas. Algunas no tan internacionales, sino que más intermediarias, y a lo mejor otras directamente como Bayer o lo que era Syngenta o lo que es Semin en su momento, más internacionales. Así que ¿Y en una va a ir misma, cambiando. en una misma especie o a veces una empresa te pide una y otra te pide otra cosa? ¿Cómo? Sí, hemos tenido en algunos años algunas empresas que nos han pedido hacer, por ejemplo, no sé, cucurbitaceae, y otra empresa nos ha pedido hacer pimentón. Ajá, Sí, ya. ya. Suele pasar que las empresas también en sí se especializan en un rubro. Estos últimos años han abarcado un poco más su oferta de productos con la adquisición de otras empresas más pequeñas a nivel mundial. Entonces, de esa forma han hecho una empresa mucho más grande y han tomado materiales genéticos de otras especies.
Pero lo usual es que las empresas se dediquen a un tipo de hortaliza, otras empresas se dedican a las flores, otras empresas se dedican a maíz. Entonces suele pasar en el fondo que hay distintas ofertas en programas, en distintas empresas. Eso es así. Oye, Brunella, entonces en este negocio que conocemos algo de referencia, evidentemente no con tanto detalle, pero lo que he visto, aparentemente lo que entiendo es que Chile se ha posicionado muy bien a nivel internacional como país productor de semillas, ¿verdad? ¿Tú manejas algunos datos respecto a cómo va eso en este momento? Sí, en este momento estamos cercanos a la posición o al puesto número 8 a nivel mundial como exportador de semillas. No así como un importador, porque nuestro mercado interno es demasiado pequeñito para Claro. poder absorber la oferta de productos, pero por lo menos como exportador hemos llegado a estar al quinto en el año 2015, 2014, por ahí, y ahora vamos en el octavo. O sea, no es mala posición, estamos compitiendo con grandes, estamos compitiendo con Estados Unidos, con Francia, con Holanda, con otros países que ya en el fondo nos llevan varias ventajas en cuanto a tecnología, en cuanto a forma de trabajar, completamente distinto a lo que nosotros teníamos. Hemos tenido igual influencias de algunos competidores a nivel del hemisferio sur, pero seguimos siendo el primero en exportación del hemisferio sur a contratación. Ese es el nicho para nosotros, de seguir explorando en el fondo. Pensando que de aquí a unos 20 años más, la población va a aumentar en 2 billones de habitantes, vamos a llegar a los 9.000, y la demanda de productos agrícolas o de alimentos va a subir el 60%. Entonces, ese es el gran desafío que tiene Chile, de seguir explorando en superficie, en el fondo, nuevos cultivos, nuevas variedades, para poder abastecer en el fondo parte de este. En una pregunta ya de un cierto nivel más técnico o más internacional, tenemos competidores, o sea, estas empresas que vienen y piden que les multipliquen y que hibriden, están buscando campos en países aledaños, en Argentina, en Perú. O sea, ¿tenemos esas competencias que de alguna manera nos pueden ir afectando? Sí, yo te diría que en los últimos 5 años seguíamos siendo los primeros. Sí una diferencia que la quiero tocar después, que por qué nosotros seguimos en el negocio a pesar de que los programas han disminuido para Chile en los últimos años, pero sí tenemos grandes competidores que han avanzado a paso firme y rápido, casi tocándonos en el fondo los zapatos atrás. Uno de esos es Perú. Perú está trabajando muy bien en producción de semillas, muy bien, tienen en el fondo un buen equipo técnico, se han llevado incluso equipos técnicos chilenos para allá, y suele pasar que estas empresas están posicionadas en muchos países, o sea, no solamente en Chile o no solamente en el hemisferio norte donde tienen sus casas matrices, sino que también ponen el ojo en aquellos países que para ellos les dé seguridad en producción y además sea más rentables. Mientras más rentabilidad le pueden sacar ellos al kilo de semilla, o sea, pagar menos al agricultor y sacar en el fondo más precio en venta de esa semilla, mucho mejor. ¿Ya? Pero rescatando eso, bueno, está Perú, como lo dije, Argentina fue fuerte competidor de nosotros unos 10 años atrás, no en las mismas especies, pero sí fuerte en volumen de soya, de otros cereales, de maíz, algo hortaliza. Bueno, la situación económica que tiene Argentina ha hecho que muchas de las empresas se han ido de ahí. Entonces ya no están produciendo en Argentina. Pero Perú, yo creo que de aquí unos 10 años más, ya en varias hortalizas, ellos están haciendo volúmenes de producción muy superiores a los nosotros, a otros precios. Ya no son las variedades tan elite como las que estamos haciendo nosotros en cuanto a calidad. Ellos tienen que mejorar aún mucho más su calidad. Ese es el fuerte de Chile, y eso es lo que la característica especial que yo quería comentar en el caso de Chile, que Chile tiene alta calidad y confiabilidad del producto que entrega, y seguridad de que lo va a entregar. No así un país como Tailandia o China, por ejemplo, donde las empresas van por abaratar costos, y al final de temporada se dan cuenta que el agricultor vendió sus semillas a otro. Entonces, no hay seguridad en eso. Por ahorrarse en el fondo unas lucas, van a esos países que son más baratos y después terminan volviendo igual a Chile por la calidad y en el fondo por la confianza que hay de que el producto va a ser entregado. Oye, Brunella, ¿y existe o es o no una ventaja también que tenemos como país el tema sanitario, por ejemplo? Sí. Porque no cambia, eso es las plagas y las enfermedades que están en cada país y con eso hay que arreglárselas.
Sí, afortunadamente sigue siendo nuestro caballito de batalla el estar aislados geográficamente, nos ha ayudado un montón. Sí tenemos en el fondo la amenaza de que debido al cambio climático algunas plagas se han exacerbado mucho, Claro. sobre todo hortalizas, y eso nos ha traído como consecuencia a lo mejor algunas virosis de las cuales no estábamos acostumbrados, algunos virus nuevos. Pero sigue siendo igual muy buena la calidad fitosanitaria del producto que nosotros producimos a nivel nacional, ya tanto hortalizas como de cereales. Sigue siendo un súper buen producto en cuanto a eso. También ha ayudado mucho por el trabajo que ha hecho el SAC. El SAC tiene un papel fundamental en esto. En el fondo es el ente que certifica a los puertos para que nosotros podamos exportar y llevar este producto cumpliendo todos los requerimientos de aquellos mercados internacionales en cuanto a fitosanidad. Oye, yo quisiera entrar un poquito a la chica con el negocio. Es indudablemente un trabajo que demanda mucha mano de obra. Muchísimo. En Chile, indudablemente también ha ido creciendo el costo de la mano de obra. ¿Eso de alguna manera nos trae a colación algunos problemas desde el punto de vista de que hayamos retrocedido, o que estemos haciendo menos, o que realmente el negocio ya no esté siendo tan lucrativo como pudo ser en algún minuto? Sí, efectivamente, eso no lo podemos desconocer. Veníamos ya incluso antes de la pandemia con una sensación de que nos costaba mucho conseguir y asegurar la mano de obra que necesitábamos. Al ser este trabajo un trabajo muy de temporada, había que de cierta forma fidelizar a la gente para que tuviera la mayor cantidad de trabajo, la mayor cantidad de meses posible en el año. Y en algún momento, hace unos 10 años atrás, intentamos hacer algunos cultivos de invierno y de verano, que era nuestro pilar como el pimentón, para poder que ellos tener cierta continuidad y darle trabajo al menos 11 meses en el año, para poder retenerlos de cierta forma. Eso con el tiempo, y en vista de que los programas han tenido variaciones entre un año y otro, nos ha llevado solamente al final a quedarnos con el trabajo principal, que es el de verano que nosotros hacemos, con toda la preparación que eso conlleva. Pero sí, efectivamente, ya veníamos desde unos 10 años atrás viendo este suceso de que costaba encontrar gente, y porque el trabajador agrícola, el perfil del trabajador agrícola desde unos 20 años atrás ya cambió. Ya la gente que viene a trabajar con nosotros no es la gente de la localidad cercana, no hay gente que viva aquí, es gente que viene de la ciudad, por lo tanto viene con otra visión, con otros objetivos, espera otra cosa del trabajo, y el trabajo agrícola sigue siendo mal visto. Todavía Sigue sí. siendo visto aún. Sí. Entonces, y eso se acentuó mucho más con la pandemia, o sea, y con todas las implicancias que eso tuvo. Nos costó muchísimo encontrar gente el 2020, el 2021, el verano del 2021, por todas las políticas públicas que hubo también. Por lo tanto, fueron nuestros años más complicados. Eso. Oye, a pesar de todas estas dificultades que señala Brunella, evidentemente parto de la imagen primera que me diste cuando partimos del primer bloque, las ganas, ¿ya? Como positiva, siempre visión positiva, a pesar de todas estas dificultades, y eso habla del temple que hay que tener justamente para superar todas estas dificultades y las próximas que vendrán. Vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar de lo que viene, ¿ya? Para ver cuáles son los desafíos y a qué te vas a enfrentar o esperas enfrentarte y ganar, como has estado ganando estas peleas. Vamos y volvemos. Hola, soy Alberto Cortés, ingeniero agrónomo y administrador técnico de la Estación Experimental La Palma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Contamos con 50 hectáreas de superficie tanto de huertos frutales como un vivero de frutales subtropicales acá en la zona de Quillota. Estamos llegando al último bloque de conversación con Brunella Basso, conociendo esto de la producción de semillas, cómo funciona, las dificultades que tiene
y los desafíos permanentes que está tratando de resolver. Pero Pedro, tú querías hacerle una consulta a Brunel. Sí, yo le quería preguntar a Brunella si pudiera darnos una relación entre una unidad de hibridación que existe en un invernadero, por ejemplo. ¿Cuánta gente necesita para manejar una hibridación, digamos, de tomate o de pimentón? ¿Cuánta mano de obra requieres? Eso, bueno, tiene mucho que ver en la fase de programación, porque este trabajo, si bien es cierto, la gente mira o ve solamente lo que nosotros hacemos directamente, que en los meses de temporada, como el que estamos partiendo ahora, en el mes de noviembre y terminamos en febrero, pero esto tiene un trabajo de programación previo demasiado detallado y acucioso. En el sentido de que ahí es donde en el fondo nosotros programamos todo lo que vamos a hacer ahora en este periodo, en cuanto a la cantidad de gente, en cuanto a las plantas que tenemos, en qué fechas vamos a ir sembrando, porque esta siembra es paulatina en el tiempo, ya no trabajamos todas las plantas en la misma época, porque si no tendríamos que tener en el fondo un batallón de personas para poder hacerlo esto en un mes, entonces por eso se va trabajando en diferentes etapas. Yo le podría decir que la unidad mínima, a lo mejor, de plantas que una persona se pudiese hacer cargo, está alrededor de las 400 plantas en Solanacia, ¿ya? Para un periodo de trabajo, en esa cruz en particular, de 15 días calendario, o sea, o 2 semanas, digamos. Ya en 2 semanas nosotros deberíamos entrar, depositar en cada una de las plantas el trabajo de la cruza, y al día número 15 salir de ahí, irnos a otra cruza. Entonces, vamos en el fondo cambiándonos dentro del campo en distintas cruzas. Ya no trabajamos muchas veces con un puro material o con una pura cruza, sino que tenemos 40 o 50 líneas distintas de trabajo, con más o menor cantidad de plantas, dependiendo muchas veces de la base de producción que tenga cada planta y de lo que nos pidan en el programa de semillas, el programa de Oye, producción. y esta es una cosa que uno tiene una imagen, ¿no? Pero que sería bueno comentarlo. Aparentemente ese trabajo de cruzas, posteriormente quien encarga el trabajo hace una certificación, o sea, hace una evaluación y depende de cuál sea el nivel de pureza que pueda alcanzar la semilla que se está logrando, es el pago. Por lo tanto, a veces como que uno trabaja a ciegas, digamos, para saber, siempre tratando de hacer lo mejor para obtener el 100%, pero a veces no da el 100%. ¿Cómo es esa situación? Bueno, aparte de lo que el cliente, para nosotros, que quien nos pidió, nos solicitó esa producción bajo un contrato, están también las regulaciones. Esta industria está demasiado regulada, muy regulada, digamos. Ya, hay regulaciones en la producción, hay regulaciones en la calidad de esa producción, ahí es donde nos van a medir porcentaje de germinación, pureza genética, sanidad, pureza física y otros parámetros más como vigor, que tenemos que cumplir para, en el fondo, la semilla que quede catalogada como una semilla certificada, ¿ya? Y llegar al mercado que está destinada a esta semilla, ¿ya? Y además, todos los test que nos puede hacer el cliente final para poder pagarnos, que eso también está bajo un contrato. El mismo contrato dice la cantidad de kilos que nos van a pedir en la cruza y qué nivel o qué porcentaje tenemos que alcanzar de esa pureza física, ¿ya? O la pureza genética. La pureza genética ya no es problema para nosotros, porque en el fondo sabemos con la técnica de poder controlar eso y saber que la cruza va a ir dirigida a los parentales que nos solicitaron y no va a haber ningún otro individuo más en esa cruza. Pero sí tenemos, y el desafío es seguir abordando algunos trabajos agrícolas o algunas labores que nosotros hacemos que inciden directamente, por ejemplo, en la calidad de pureza de germinación, o sea, en el porcentaje de germinación y en el vigor de esa semilla, finalmente, que es en el fondo donde todavía tenemos un nicho para poder seguir abordando cambios ya, y desafíos nuevos. ¿Y qué es lo que tenemos que mantener en el fondo? Porque en base a eso nos pagan o nos castigan. La pureza genética, por ejemplo, se castiga al 100%. O sea, si encuentran trazas de otros ADN, de otros materiales genéticos en la cruza, no cancelan, no pagan esos materiales, esas producciones. No así un porcentaje de germinación más bajo o una sanidad, por ejemplo, todo eso es tratable, en el fondo, inmejorable. La pureza genética no tenemos cómo mejorarla. No existe una máquina que me pueda determinar
si en el fondo cada una de esas semillas viene de una cruza dirigida o no. Oye, Brunella, cuando la empresa te contrata en esto, ¿no es cierto? Es para el contrato que te van a entregar una cantidad de semillas para que tú obtengas X cantidad de semillas también. Ahí no hay excedente, toda la semilla tiene que ir al proveedor, ¿no? Tú no te puedes quedar con una semilla ni un gramo de lo producido, ¿verdad? Sí, bajo contrato nos prohíben quedarnos con cualquier parte o parte vegetal o de reproducción, como en el caso de la semilla, de los materiales genéticos que nos son entregados. Desde la entrega de los parentales, que nos entregan semillas para nosotros fabricar las plantas, luego hacer la cruza, y menos de alguna estructura o parte de la planta en su desarrollo vegetativo y menos del producto final. O sea, no podemos por contrato. Ahora, Y comercializar tampoco. correcto, claro. Ahora yendo a otro aspecto, que es las técnicas para llegar a producir. Esas empresas, ¿hasta dónde intervienen? Estoy pensando, por ejemplo, en un cultivo que tiene tanta demanda de mano de obra. ¿Qué posibilidades hay de mecanizar ciertas tareas? Eso no lo provee la empresa que te contrata, sino que es tu problema cómo lo haces. Sí, y yo creo que va a estar por un tiempo dimensionado esta forma de hacerlo bajo un formato de hibridación manual, o sea, con personas, digamos, por la forma natural que tiene esta especie de cruzarse. O sea, estamos hablando de que en ambas flores, todas las flores de las plantas vamos a encontrar ambos sexos. O sea, tenemos estambre y tenemos pistilo en la misma flor. Por lo tanto, el poder trabajar con abejas limita eso, porque vamos a seguir teniendo la producción de polen en la línea hembra, que en el fondo es el polen no deseado. Y es uno de los trabajos que hacen las personas manuales, ellas retiran los estambres de esas flores de la línea hembra y polinizan con otro polen, no con el polen propio de la planta. Entonces ahí habría que trabajar un poco más con biotecnología, algunas líneas, para el caso de la línea hembra, por ejemplo, hacerla estéril, ¿ya? Crear una macho-esterilidad, para que solamente en el fondo la abeja, o quien sea, puede ser incluso una abeja hasta robótica, que lo han hecho en algún momento en alguna otra polinizaciones, han probado algunas abejas robóticas, que pueda llevar polen de la línea macho a la línea hembra y no tener en el fondo esta contaminación con polen o producción de polen de la hembra, de la flor de la hembra. Entonces, en algunas especies se pudiese dar el poder en el fondo trabajar con algo más tecnologizado. En los híbridos manuales va a costar un poco encontrar alguna solución cercana a eso. Vamos a seguir dependiendo de la mano de obra. Oye, y dentro de todos los años de experiencia que ya llevas y que has visto el desarrollo justamente de esta empresa, ¿hay tecnologías así de este tipo que te han llamado la atención o que tú, vista lo que conoces, dices, mira, hacia allá? Porque mencionaste esto de la abeja robot, yo no lo he escuchado. Son ideas nuevas. ¿Hacia dónde ves tú que van las tecnologías o las innovaciones? Mire, en lo pronto y en los años sucesivos, yo creo que unos 10 años más, de aquí a unos 10 años más, tenemos que seguir preocupándonos en aspectos agronómicos, en algunas tecnologías que nos ayuden a subsanar o quedarnos más tranquilos con algunos trabajos ya que nosotros podemos hacer en pro de cuál es el objetivo. El objetivo es producción de semilla de calidad, ¿ok? Hay mucho por hacer en riego, por ejemplo, ¿ya? En monitoreo del riego, en ocupar estaciones meteorológicas para hacer un seguimiento del cultivo en cuanto a conductividad, pH, por ejemplo, en humedad, en porcentaje de humedad en el suelo. Y hay algo que también, que nosotros lo estamos desarrollando ya hace varios años atrás, y hay otros agricultores que están también en eso, es el cultivo en sustrato. O sea, ya no estamos alejando del suelo definitivamente. Ya el suelo ya no es tema para nosotros. Y hemos podido subsanar a todas dificultades con respecto a los virus, a las virus, por ejemplo, saliéndonos del suelo, ¿ya? Claro. Que es una amenaza, sobre todo en estos huertos, en estos campos que vienen de una tradición de tomate y consumo. Los virus están aquí hace 30 años, 40 años. Entonces, al estar colocando un monocultivo, en el fondo nos cambiamos de especie, pero estamos en la misma familia, los virus son los mismos. Entonces, ya prácticamente hay un gran porcentaje de la superficie de producción de híbridos manuales en Hortaliza que ya está en sustrato, en fibra de coco, por ejemplo. Es una tecnología que nos ha llevado años a acostumbrarnos y ya, yo te podría decir que desde hace un par de años la estamos manejando, pero con ayuda sí, o sea, tenemos en el fondo ciertas tecnologías que nos ayudan a hacer un seguimiento, pero hay harto por hacer todavía, muchísimo. Antes de pensar a lo mejor en robotizar un poco más esto. Bien, interesante justamente lo que planteas de los próximos desafíos, los pasos a seguir, ¿ya? En esta dinámica que tiene este desarrollo
como tú bien señalas, donde Chile se ha posicionado también, pero evidentemente existen otros mercados potenciales como Perú, y que el que invierte en esto, ¿no es cierto?, empieza a ver cuáles son las ventajas de producir en Perú, o producir en Argentina, o producir en Chile. Ya la confiabilidad que todavía le damos, la sanidad probablemente y muchas otras certezas que le damos a los clientes van a hacer que podamos seguir en este negocio por mucho más tiempo, si lo cuidamos evidentemente. Claro. O sea, yo sigo sosteniendo de que a nosotros lo que nos ha hecho, no nosotros como esta empresa, sino que a nivel país, Chile, lo que nos ha sostenido en el tiempo no son los volúmenes de producción, sino que es la calidad del producto que nosotros entregamos y que somos capaces técnicamente de solucionar problemas que en otra parte del mundo no son capaces de hacer. En países que están produciendo semillas, no aquellos países que nos piden hacer semillas, que son los grandes, digamos. Ellos ya van años luz de nosotros, pero sí nosotros todavía estamos en esa posición de poder resolverles problemas, ¿ya? Que ha sido otra de las cosas que ha ido cambiando en el tiempo. Las primeras cruzas que nosotros hacíamos hace 30 años atrás no teníamos que hacer nada, o sea, ni técnicamente, ni agronómicamente, ni meterle mucho cerebro al asunto para producir, y aún así sacábamos el doble producción. Y ahora nos cuesta llegar a los kilos, no olvidando mantener y preservar esa calidad. El objetivo que nosotros es producir en calidad, y nos ha costado mucho poder llegar en el fondo a esas producciones. Cuesta, hay que meterle cerebro, como digo yo. Bueno, oye, lamentablemente se nos va el tiempo, Pedro, Brunella, pero qué interesante haber conversado contigo y ver, vuelvo a insistir, el empoderamiento, lo entusiasmada que se te ve, pasando por los desafíos que has pasado, por un negocio que probablemente en su momento fue mejor que ahora, pero todavía sigue siendo una muy buena opción, y con todos esos desafíos que tú estás viendo, ¿no es cierto?, de tipo profesional y como mujer, además, empoderada. Eso me gustó muchísimo ver en ti, y te felicito a nombre de la gente. Queremos agradecer el tiempo que tomaste para conversar con nosotros, con nuestros seguidores. Muchas gracias. Como le digo, súper contenta de poder tener esta instancia, de poder transmitir algo, y que nos puedan escuchar muchas personas y que se hagan una idea de que esto existe, que Chile no es solo vinos, que no es solo fruta, sino también hay otros rubros que son importantes. Vean la estadística un poquito más y vean que en el tema de las semillas, por algo estamos donde estamos llegando, y podemos incluso mejorar más eso. Oye, Pedro, Brunella, y a nuestros seguidores los invito a una nueva edición de Agrifuturo. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.